la palabra perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo sé que inmediatamente salta a la mente la idea, pero si solo perfecto es Dios. Es verdad, sí, claro, es verdad. Pero quiero decirle algo. La perfección de la cual Dios habla, la perfección de Dios, es el equivalente a la santidad, entre paréntesis, consagración. La perfección es espiritual, nuestra santidad, nuestra comunión, nuestra entrega, nuestro servicio a Dios es espiritual. A esto se le llama integridad. Integridad en el cristianismo es el equivalente a la perfección de Dios. Somos íntegros, íntegros. Esta palabra íntegro es una palabra que no tiene matices, no tiene aberturas, así como la perfección es única, la integridad es única. Dios es perfecto, nosotros somos íntegros. Por eso dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La integridad de la cual Dios habla es la integridad moral. Nosotros somos personas espirituales. Lo que Dios quiere es que la moral de Dios, la que nosotros muchas veces antes de conocer a Cristo atacábamos y quebrantábamos, porque los mandamientos de Dios son morales, las leyes de Dios son morales, y nosotros quebramos la moral de Dios cuando estábamos en el mundo. Cuando el Señor nos trae a sus pies, el Señor hace su arribo a nuestras vidas y nos convierte en íntegros, espiritualmente hablando. O sea, el hombre ya no peca como antes pecaba, sino que el Señor dice que nosotros llevamos nuestros pasos, espíritu, alma y cuerpo, cautivo a la obediencia del Eterno. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Esa es la integridad del hombre. La perfección del humano se traduce en integridad. Porque solo perfecto es Dios, pero nosotros somos íntegros. Porque no quebramos la moral de Dios. Porque la moral de Dios es la santidad y la perfección de Él. Y los mandamientos que Él nos ha dejado son morales. Por eso el hombre quebranta la moral de Dios. Amén. Ahora sí vamos a empezar. Amén. ¿Qué son y cómo viven los cristianos? ¿Estaremos obedeciendo y siguiendo a Cristo el Eterno? Es lo que estamos aprendiendo nosotros que decimos ser seguidores de Cristo hoy. Si en verdad estamos dispuestos a seguir a Cristo, más vale que escuchemos atentamente su instrucción y no contentarnos con ser menos de lo que Él dice que somos. En un mundo esquizofrénico,
donde la gente ya no tiene identidad, pues dicen ser animales en cuerpos humanos, hombres en cuerpos de mujer, niños en cuerpos de adultos y otra serie de barbaridades. ¿Cuánto necesitamos los cristianos saber lo que somos y vivir en consecuencia? Ya Cristo nos ha dicho que somos la sal de la tierra, con una función específica: preservar a este mundo de la corrupción en la que está. Pero si perdemos esta calidad y ese sabor de sal, quedamos completamente inservibles e insípidos. Ahora nos dice que somos la luz del mundo y que es absurdo vivir de un modo diferente. Es una locura igual a la del mundo que no conoce a Dios, vivir de un modo distinto a lo que somos en Cristo. No sirve de nada decir que somos cristianos, pero vivir como mundanos. Amén. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 10, por favor. Amén. La escritura dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La culpabilidad es un quiebre de la ley moral de Dios. Los mandamientos son morales. La ética es moral, es la moral de Dios. Y nosotros somos gente espiritual. Qué difícil es llegar a entender estos conceptos sencillos, pero extremadamente complejos. Es impresionante llegar a comprender esto. Necesitamos no solamente 2 dedos de frente o 3 o 4, necesitamos la mente de Cristo para poder comprender esto, para poderlo dilucidar y para poderlo comunicar a la misma vez. Esto es misterio. Esto es locura para los hombres, para nosotros no. Porque Dios ha circuncidado nuestras mentes y ha puesto estos preceptos eternos que nosotros con mucha dificultad hemos venido absorbiendo, aprendiendo y dilucidando con el paso de los años para poder llegar a entender la Escritura. Amén. Hay gente con una gran capacidad para comprender una unción muy bonita, muy linda, una grande entrega de parte de Dios. Bueno, sigamos, hermano. No sirve de nada identificarnos con la Iglesia de Cristo solo de nombre y no experimentar a diario nuestra pobreza espiritual. No llorar a causa de nuestros pecados contra Dios, ser altivos y arrogantes, en lugar de andar en mansedumbre por lo que Cristo nos ha concedido. Al pensar que no necesitamos clamar en oración, cada uno en particular, por ser saciados cada día más de Cristo. Vayamos por favor a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. El Señor tomó una naturaleza como la nuestra y Él pudo experimentar en carne propia lo que siente un hombre con hambre, lo que siente un hombre cuando está siendo torturado, cuando está siendo lacerado. Él lo sintió, Él lo comprendió. Por eso Él se hizo hombre, para poder comprender la humanidad. Y si no, la humanidad que tiene tantos recursos, tantas leyes, le hubiera dicho: pero si tú eres Dios, tú no sabes cómo me siento yo. Entonces Él vino y se hizo hombre, se despojó de su naturaleza,
tomó un tabernáculo terrestre y habitó en medio de nosotros como cualquiera de nosotros. Y sintió lo que tú y yo sentíamos. Sintió hambre, se puso triste, lloró también. Hermanos, ese es el Dios al cual le servimos. Él sí nos entiende. Sigamos, por favor. Es absurdo decir que somos cristianos y no reconocer que cada día nuestros corazones deben ser limpiados por Cristo. Es absurdo tolerar la maldad, el pecado en cualquiera de sus manifestaciones en nuestro corazón, habiendo entendido que por la limpieza que Cristo nos da, tenemos la gran esperanza de ver a Dios. Es inconsecuente para el cristiano vivir en mentira e injusticias, provocando las contiendas y odios. En lugar de buscar que otros se reconcilien con Dios, si Cristo los ha venido a reconciliar a ellos. Es terrible que nos persigan por impíos, en lugar que nos persigan por ser como Cristo. Entonces, si Cristo dice que somos todas estas cosas y que por ello somos bienaventurados, entonces, ¿por qué no pensamos en eso a menudo? ¿Por qué no oramos personalmente por ser lo que Cristo dice que somos, aún en nuestros peores días? ¿Entendemos cuál es nuestra verdadera identidad? Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos la luz de este mundo, dice Cristo. Aleluya. Los cristianos somos la luz de este mundo. Amén. Bien. Una de las cosas que me parece muy importante a mí es llegar a comprender lo que nosotros verdaderamente somos. Somos cristianos. En el mundo estábamos y nosotros no podíamos experimentar la ternura de la palabra de Cristo, la unción del amor de Cristo. Hoy entendemos con mucha dificultad, porque lo que nosotros hemos recibido en nuestras vidas es un misterio grande, que por mansedumbre y por obediencia al Eterno lo recibimos, pero vamos poco a poco comprendiendo la misión del Eterno en nuestras vidas. Para uno llamarse cristiano es algo muy fuerte, es algo que requiere de una poderosa dosis de santidad, consagración, conocimiento, entrega y una experiencia personal con Cristo. Es así. Si el hombre no tiene estos pasos, estamos perdiendo el tiempo. Y hay algo más. Entre más se deposita, se abandona a plenitud el hombre en las manos del Eterno, Dios más le da y le sigue dando. Y por donde quiera que tú pases, vas dejando el olor a Cristo. Vas dejando una huella indeleble en el corazón de los hombres. Porque tus palabras se constituyen como un martillo que quebranta la roca cuando tú hablas, porque no eres tú, es el Eterno hablando a través de ti. Sígueme. Luz en medio de las tinieblas. En primer lugar, decimos que los cristianos son la luz de este mundo. Luz en medio de las tinieblas. Así como meditábamos en los versos anteriores, que los cristianos somos la sal de la tierra en medio de un mundo podrido y corrupto, el Señor ilustra y profundiza la misma doctrina con otra figura. Los cristianos somos la luz de este mundo. Leamos. Efesios 5:8. La Escritura dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Un mundo que está en tinieblas y que los cristianos podemos iluminar. Filipenses 2:15. Leamos, por favor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén.
Este versículo es poderosísimo. Lea otra vez, quiero que lo escuchemos y nos demos cuenta. Aparentemente hay una incongruencia, como que no hace match una cosa con la otra. Lo vamos a leer otra vez para que lo entendamos. Esta es la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Es Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es increíble lo que Dios dejó escrito, plasmado en las Sagradas Escrituras, de ti, de todos nosotros y de mí. Nosotros somos la sal de la tierra. Y no solamente somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Tus palabras se constituyen en sabor. Tus palabras, tu presencia se constituye por donde tú vas caminando, vas alumbrando, porque es la dulce presencia del Eterno a través tuyo. Tus palabras se constituyen en ánimo, en verdad y en vida para la gente, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Nosotros no pasamos desapercibidos delante de la gente. No podemos pasar desapercibido porque es Cristo a través de ti y a través de nosotros, ministrando, ayudando, sanando, tomando control de nuestras necesidades, sean económicas, físicas, morales, espirituales o del área que sea. Es Dios ministrando nuestras necesidades. No te sientas como que tú no eres nadie, como que tú no significas nada para nadie. Dios es un Dios de propósitos, es un Dios de designios y es un Dios que no pasa desapercibido. Mira lo que le dijo el Señor a Abraham. Dijo: Abraham, te voy a cambiar tu nombre. Ya no serás Abraham, ahora serás Abraham. Y tu mujer no se volverá a llamar Sarai, se llamará Sara. Y vas a tener un hijo en 1 año. Y le pondrás por nombre Isaac. Hay muchas mujeres que siempre han esperado un hijo y nunca lo han podido tener. No lo digo yo, está escrito en la Escritura. Si nos vamos al Deuteronomio, nos vamos a Génesis, allí lo vemos. Hermanos, Dios es Dios. Dios, su palabra es vida eterna. Lo que Él dice, lo cumple. No te menosprecies. Si alguien te ha pasado desapercibido o desapercibida, no te preocupes. Nosotros estamos delante del Eterno. Y Él toma las almas, bendice, sana el alma, restaura el espíritu de los hombres. Por eso, sed pues vosotros perfectos. Es el título de este estudio. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso explicábamos al comienzo del estudio que la perfección de la cual Dios habla es la integridad del hombre, la seriedad del hombre, la infalibilidad del hombre. Fallamos, Él es perfecto. Somos falibles, Él es infalible. Así trabaja Dios, no se preocupe. Sigamos. Luz que muestra el carácter de Dios. Dios usa la figura de la luz para enseñar los aspectos de su carácter. Andar en la luz equivale a andar de acuerdo al carácter bondadoso, fiel y justo de Dios. Tener la vida de Dios, disfrutar del gozo de su presencia y seguridad de su salvación. Veamos algunos ejemplos. Salmo 36:9. Porque contigo
está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 97, del 1 al 7. Lea Efesios 5, 8 y 9, por favor. Aleluya. Amén. Vamos a buscar el libro de los Efesios, la epístola de los Efesios, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 5, del 8 al 9. La escritura dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Síganme. Solo los cristianos. Solo los cristianos pueden mostrar a este maravilloso, bondadoso y justo Dios. Solo los cristianos como cuerpo y cada uno en particular pueden dar a conocer el carácter de Dios. Porque conocemos a Dios y Dios vive en nosotros, porque tenemos la verdadera vida eterna. Leamos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Aleluya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El mundo conoce algunas cosas de la creación de Dios y se envanece. La ciencia y la tecnología ha crecido indescriptiblemente. El hombre se enorgulleció por sus razonamientos y creyó en periodo de la Ilustración que tendría un mundo mejor por el uso de su razón. Pero no pudo acabar con las guerras, con la delincuencia, con la maldad, con el egoísmo. Amén. Porque todos estos flagelos de la humanidad no se quitan con más agresividad, con más guerra, con más problemas. Todos estos flagelos sucumben ante el poder de la misericordia de Dios, porque la palabra del Señor dice que la misericordia es lo más grande, lo más poderoso de Dios. Su misericordia es indescriptible, no tiene espacio, no tiene medida. La misericordia de Dios es más grande que la propia vida, hermanos. No podemos darnos por vencidos. El Dios al cual nosotros enseñamos, predicamos y compartimos es un Dios de misericordia. Yo sé que estas palabras muchas veces no logran hallar el eco, pero le voy a decir algo, hermanos. Nosotros, tú y yo, éramos lo vil y menospreciado de este mundo, mas Dios vio tu tristeza y la mía. Inclinó su oído a tu súplica y volteó a mirarnos con misericordia. Nos escuchó y nos miró. Y puso un cántico nuevo en ti. Cambió tu amargura en ternura, en dulzura. Cambió tu dolor. Y Él hizo un trabajo, permítame usar este vocablo, magistral en tu vida. Por eso tú y yo estamos a los pies del Eterno y le servimos con integridad, con santidad, con perfección. Tu santidad, tu integridad
y la perfección que Él requiere, porque Él es perfecto. Sigamos. Amén. La era del conocimiento y la información tampoco ha podido desarraigar el mal de la sociedad, pues aunque sabe lo que es malo y hay leyes para contener la maldad, no por eso el ser humano deja de actuar mal. Y vemos la decadencia de la sociedad en aumento por todo lugar, porque es un mundo que no conoce a Dios. Por lo tanto, está en total oscuridad, en completas tinieblas. Y solo hay esperanza en aquellos que son la luz del mundo, que muestran el carácter de Dios, la vida de Dios. Amén. Permítame. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, las cárceles están abarrotadas de hombres, de mujeres, de jóvenes, ancianos, niños, de todo tipo de personas. Porque los hombres legislan leyes para que no haya más delincuencia, para que no haya más error y para que no haya más tragedia. Los hombres legislan, pero entre más se legisla, más se quiebran las leyes. Y el Señor pasa a ser sencillamente un simple testigo de lo que está sucediendo en la tierra. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a ir a los pies del Eterno y decirle: ten misericordia de nosotros? Ten misericordia, ten piedad de mí, Señor. La cárcel no te reforma. Lo único que puede hacer una cárcel es detenerte para que no sigas haciendo lo que estabas haciendo afuera. Pero adentro de la cárcel vas a aprender otros truquitos y otras maravillas para hacer peor el mal, para practicar el mal. Hermanos, seamos honestos. Vamos a los pies de Dios. Vamos a los pies del Eterno. ¿Sabes por qué? Porque Él premia con la vida eterna. Él tiene el poder de perdonar los pecados para que tú no andes como errante por el mundo, caminando, corriendo como que alguien te persigue. No tiene sentido. La vida así no tiene sentido. Vamos a los pies del Eterno y le vamos a decir: Señor, perdónanos. Dame una nueva oportunidad. Muchos han perdido sus hogares, han perdido sus hijos, sus esposas, sus esposos, por múltiples situaciones. Amén. Por eso el título de este estudio: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Sigamos. Amén. Luz que muestra el camino correcto. A pesar de los avances tecnológicos y desarrollos científicos, el mundo no sabe el camino a seguir. Los políticos ofrecen falsas expectativas y logran poner de su lado a mucho y dividir naciones enteras y enfrentarlas entre sí para obtener sus objetivos egoístas. Pero sigue habiendo pobreza y corrupción, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo criminalidad. Pero solo los cristianos conocen el camino correcto, conocen al que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo ellos saben el camino a seguir porque tienen la promesa de Cristo que les asegura: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El cristiano no tiene que andar alrededor de la oscuridad porque tiene la luz de Dios en su vida, porque su instrucción, que es luz, el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Luz resplandece sobre las tinieblas. Es lo que ha hecho Cristo. ¿Leemos Juan 1:4? Sí, 1:4 y 5.
Aleluya. El Evangelio San Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Él es la vida y el que anda en él no anda en tinieblas. O sea, el hombre y la mujer que son guiados por el Espíritu de Dios nunca estarán en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la luz de nuestras vidas. Él es la luz que resplandece, que ministra, que nos da vida a nosotros. No se olvide que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Donde tú llegas, tú le das sabor, pones el sabor, pones el toque de poder, de gracia y de misericordia, porque es Dios contigo, a través tuyo. No nos minimicemos, hermanos. Somos gente especial, somos un pueblo especial, adquirido para hacer cosas grandes en las manos del bendito, del eterno. Vamos para adelante, mis hermanos. Tome un nuevo ánimo, un nuevo oxígeno en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos. Él vino a dar vida, a dar luz. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Leemos Juan 3:19. No, siga. Por más que el mundo alejado de Dios no quiera saber nada de Dios, el testimonio de los cristianos siempre se ha de ver, porque ellos cada vez vienen a la luz y practican las obras de Dios, y esto manifiesta lo que no es de Dios. La verdad prevalece, aunque haya persecuciones y malos tratos por causa de ella. Son los cristianos los que vencen el mal haciendo el bien. ¿Leemos Romanos? Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 12, versículo 21. Amén. Romanos 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es lo que somos, hermanos. Esto es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha dicho de nosotros, de todos los que le siguen. Vosotros sois la luz del mundo. ¿No les parece maravilloso, sorprendente, incomparable? El cristiano común, aunque quizá no haya estudiado nunca filosofía, sabe más de la vida y la entiende mejor que un gran experto que no sea cristiano. Los cristianos somos la luz del mundo. ¿Prosigo? Síganme. Somos luz porque tenemos al que es la luz. Pero lo segundo que debemos mencionar es que los cristianos somos luz del mundo al tener a aquel que es la luz del mundo. La Biblia nos muestra que los cristianos no somos bienaventurados por sí mismos, sino porque Dios nos hace bienaventurados. Así, tampoco tenemos luz propia, sino que tenemos la luz de Cristo. Solo Cristo es la luz verdadera. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Esa es la diferencia entre una persona que tiene a Cristo. Hay muchos. Hay muchísimos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños en las iglesias. Las iglesias están abarrotadas totalmente. Pero pregúntele cuánto sabe de la Biblia. Porque la gente no se toma el tiempo para ministrar, para enseñar a la congregación, a los niños. A los niños se les enseñan cánticos, pero a los niños hay que enseñarles la palabra, las historias de la Biblia, con sus versículos, con el nombre de los libros. Todo esto es importante, es vital. Aunque esto no tenga mucha resonancia
o mucho eco en la cosmovisión espiritual, la palabra de Dios es espíritu y no regresa vacía, hermanos, por favor. Entendamos estos principios poderosos de la palabra que tú lees, la palabra que tú escuchas, la palabra que te hablan, es espíritu y es vida, hermano, por amor a Dios, entendámoslo. Lo que tú escuchas es vida eterna, es el espíritu mismo de la palabra. Nosotros somos limpios por la palabra, dice el Señor en su palabra. Vosotros sois limpios por la palabra. Sigamos. Amén. El apóstol Juan toma este testimonio de Cristo y lo presenta en su evangelio a una iglesia que estaba siendo perturbada por los gnósticos del primer siglo, que decían tener luz y mejor conocimiento que los demás, y solo ellos podían alcanzar la salvación a través de su conocimiento. Pero Juan acude al testimonio de Cristo mismo como la única y verdadera luz que alumbra y da vida a todo aquel que le sigue. Así que si tú sigues a Cristo, no estarás en tinieblas, aunque vivas en medio de gente que tropieza en las tinieblas. Aunque la oscuridad de un mundo que aborrece a Dios trate de llegar a ti, si continuamente, cada día sigues a Cristo, tendrás la luz de la vida siempre. Dios fue el que nos sacó de las tinieblas, de nuestros delitos y pecados, y resplandeció en nuestros corazones. ¿Leemos escritura? Amén, hermano. Segunda de Corintios 4:6. Amén. Segunda de Corintios 4:6. La escritura dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. ¿Leemos Salmo 27? Sí, por favor. Amén. Salmo 27:1. La escritura dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es quien nos guía en su verdad a sus moradas eternas. Léamelo otra vez, hermano, por favor. Amén. Salmo 27. Sí. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es quien nos guía en su verdad a sus moradas eternas. Es ahí donde nosotros a veces no logramos entender la bendita palabra de Dios. Porque muchas veces, aún en las propias iglesias, hermanos, no se les olvide que tiene que leer el libro tal, el versículo tal, del versículo tal, del capítulo tal, pero la persona no entiende. Necesitamos alguien que nos instruya, que nos explique un poquito para poder comprender estas verdades tan poderosas que liberan el alma, sanan su carne, nos introducen al reino celestial de Cristo, hermanos. Nos cambian la dimensión de nuestra vida, el enfoque del cual tenemos de la vida, de una manera diferente. Somos gente feliz. No me diga que usted es feliz cuando no tiene dinero. El Señor es el dueño del dinero, hermano. Es el dueño de todo lo que existe, incluyendo su vida y la mía. Él es el que pone un cántico nuevo en mi vida. Él es el que cambia nuestro lamento en gozo y nuestra tristeza en alabanza, hermanos. Este es un mundo espiritual. Somos gente espiritual. Dios puede estar al lado tuyo, pero tú no lo ves, pero lo sientes.
Siente la ministración, el toque magistral de su mirada y de su misericordia. Necesitamos comprender esto, hermanos. Esto no es una efeméride o algo pasajero, no. Esta es una realidad, hermano. Dios existe. ¿Quiere que le muestre a usted que Dios existe? Él tiene control. Le voy a decir algo que le va a sorprender. Usted y yo, o tú y yo, somos barro. Usted no puede caminar en el aire. ¿Sabe por qué? Porque la tierra reclama lo que es suyo. Usted y yo venimos del barro y al barro regresaremos. Es una ley natural, hermanos. Así es. Si el Señor viene mañana, tú y yo nos vamos y este cuerpo se queda aquí. Regresa al barro. Porque nosotros somos gente espiritual. Es el alma la que se va a presentar delante del Eterno, no el cuerpo. Nos espera un cuerpo glorificado. Es otra cosa diferente. Sí, hermano. Amén. Los cristianos estamos unidos a Cristo. Y por eso pueden ellos ser la luz del mundo, al estar unidos al que dijo, yo soy la luz del mundo. Están unidos a Cristo vitalmente. Sin Él no tienen vida ni fruto. Con Él tienen vida plena, abundante y abundante fruto. Leemos San Juan. Sí, por favor. Evangelio San Juan, capítulo 15, versículos 5 al 8. La Escritura dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aleluya. Siga. Entonces, al estar unidos a Cristo, al ser parte de su cuerpo, no pueden hacer otra cosa que ser como Cristo. Ser luz del mundo, así como Cristo lo es. Los cristianos irradiamos la luz de Cristo. Esto es precisamente lo que recuerda el apóstol Pedro a la iglesia, a irradiar la luz de Cristo en la que ahora viven. ¿Leemos primero de Pedro? Sí, por favor. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto lo hacen en toda su manera de vivir, como veremos enseguida. La función del cristiano entonces es ser luz. La función de la iglesia es ser luz, irradiar la luz de Cristo en todo lugar, y no se puede desviar de su propósito. ¿Tenemos claridad de lo que somos y de nuestro llamado? ¿Tiene la iglesia de nuestro tiempo esa convicción? ¿O está yendo tras otros objetivos? Esto nos lleva a nuestra reflexión final. No podemos dejar de ser luz. Los cristianos somos la luz de este mundo. No podemos dejar de ser luz, así como no pueden dejar de ser sal, pues perderían su función. Así tampoco pueden dejar de resplandecer, pues perderían su carácter de luz. No nos podemos ocultar. Cristo lo ilustra
en Mateo 5 del 14 al 15. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los versículos del 14 y 15, dice la Escritura: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Una ciudad en una montaña no se puede ocultar, es visible a todos. Se ve a lo lejos, se ven sus muros, como solían tener entonces. También dice que la luz no se esconde debajo de un baúl o debajo de algún recipiente que quede oculto, sino que se coloca en el recipiente y un lugar adecuado para que cumpla su función de alumbrar a los que están en casa. Como en la mayoría de las casas pobres de esa época tenían una sola habitación y un solo candelabro era suficiente. No nos podemos esconder, no podemos ocultar la luz de Cristo que nos ha sido dada, si es que en verdad tenemos esa luz. Es absurdo que tratemos de ocultar la verdad y vida de Cristo que habita en nosotros. Es ridículo que siendo luz no iluminemos a nadie. Pero, ¿qué tan conscientes somos del hecho de que Cristo nos puso como sal de la tierra y como luz del mundo? Durante esta semana estuvimos resplandeciendo, estuvimos preservando, estuvimos orando por eso y recordando lo que Cristo nos ha enseñado hasta ahora en este sermón del monte. Los cristianos no pueden dejar de ser luz. Amén. En esta pequeña reflexión hay una serie de interrogantes. Sabemos perfectamente que hay algo en nosotros, y a esto se le llama un sentido de culpabilidad por haberle fallado al Eterno. Y siempre ese sentido de culpabilidad va a ser como un aguijón que nos abofetea constantemente por fallarle al Eterno. Pero hay algo más importante. En la palabra del Señor dice que el que se humilla será exaltado. Tiene que haber un reconocimiento poderosísimo de nosotros hacia nuestro Dios. Reconocer nuestra culpabilidad es un comportamiento de sabiduría delante de Dios. El que recurre al arrepentimiento y confiesa su pecado, logra el perdón y la culpabilidad es quitada. ¿Sabe por qué? Porque estoy reconociendo que he fallado delante del Eterno. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere sacrificios, ni que te tires de pecho, ni de rodillas, ni que andes de rodillas. Cuando la palabra de Dios habla de las rodillas, está hablando del ego del hombre. Cuando el hombre dobla sus rodillas, está reconociendo que se dobla delante del Eterno. Cuando el hombre dobla sus rodillas, las potencias de los infiernos empiezan a ceder, porque el hombre está reconociendo el poder de Dios sobre su propia naturaleza, porque somos hechura de sus manos. Hemos sido creados a imagen y semejanza del Eterno. Somos gente espiritual. Es por eso que tenemos que ir al arrepentimiento. Nunca se culpe, ni permita que lo culpen o la culpen. Somos nosotros culpables, y el que perdona es el Eterno, el Señor. Vamos a los pies del Eterno y Él nos perdona. Si tú le fallas a un hombre, tendrás recompensa de hombres. Y si tú le fallas al Eterno, tendrás recompensa del Eterno, que es perdón. Amén. Restauración. Sí, hermano. Amén.
resplandecen por sus obras excelentes. El Señor dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hace falta exhibirse, no hace falta demostrar lo que no somos. Es simplemente vivir la nueva vida en Cristo si es que la hemos recibido. Simplemente es ser cristiano en donde quiera que estés y todos lo notarán sin que digas a gritos soy cristiano. Es vivir en consecuencia con lo que Cristo ha dicho que somos, gracias a su obra de gracia en nuestras vidas. Amén. Qué importante es, por ejemplo, una sonrisa. A veces viene una persona, pues te va va en un mall, en una tienda de departamentos, donde hay mucha gente circulando, y viene una persona en sentido contrario y le hace un ademán como de una sonrisa. Usted no puede decir, ¿y por qué me sonríe? No, sonría. Porque usted no sabe si esa persona le está diciendo, Señor, gracias por regalarme la sonrisa de toda la gente. No sabes si es el Señor que te está sonriendo a ti. No has pasado desapercibido delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos por al pie de una persona que viene muy triste y usted le regala una sonrisa o un ademán, como quien dice, me confundió con alguien y me saludó, y yo le saludo, le correspondo de una manera, y la persona va a decir, esa persona me respondió el saludo sin conocerme. Puede ser el Señor al que me saludó. Muchas cosas pueden pasar. Dios es un Dios de misterios. Hermanos, así trabaja Dios. Adelante, hermano. Amén. Es experimentar la obra del Espíritu Santo que ilumina el entendimiento para comprender la palabra de Dios y capacita para ponerla por obra. Estamos orando porque el Espíritu de Dios obre en nosotros. ¿Cuántos oramos hoy antes del estudio y pedimos dirección para que el Espíritu de Dios obrara en el estudio? Que su palabra hallara cabida en sus corazones. Esta es la obra del Espíritu Santo, no es otra. No son dones espectaculares y particulares. Es la transformación de vida por el entendimiento y su palabra. Es la fuente de vida que se evidencia en la experiencia del diario vivir. No es una experiencia mística o de éxtasis en un tiempo de canto u oración. El Señor dice, así estén siempre alumbrando a este mundo en tinieblas, alumbrando por medio de sus buenas obras. No nos vamos a adelantar, pero estas buenas obras son la ley de Dios que a partir de Mateo 5:17, ¿lo leemos? Sí. Amén. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor comienza a exponer. No se trata de obras que nosotros nos inventemos para mostrarnos ante los demás como solían hacer los fariseos. Se trata de lo que Dios demanda de sus hijos, a los que ha salvado con su gracia y les ha puesto una labor que cumplir. Leemos Efesios 2:10. Sí, amén. Creo que está ahí. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los cristianos no podemos dejar de ser luz. Resplandeceremos para la gloria del Padre Celestial. El propósito de mostrar esa luz por medio de sus obras excelentes es la gloria de Dios. Este es el motivo de las bienaventuranzas. Este es el fin principal y más noble del hombre. Esta es la razón de nuestro existir. Aunque a veces sentimos desmayar y perdemos el norte pensando que nuestra vida no tiene sentido. Hermanos, permítame. Ese es el problema de miles y miles de millones de personas.
yo soy un hombre desahuciado, mi vida no tiene sentido, mi mujer me dejó, mis hijos se fueron, me quedé solo, triste, desamparado. No estás solo, no estás sola. Los jóvenes no están solos. Dios es un Dios de propósitos. En Cristo hay dos voluntades. Y quiero explicarlo rápido. Hay dos voluntades. La perfecta voluntad de Él y la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que a ti, a mí y a todo el mundo nos sucedan muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera Dios empieza a tratar con cada uno de nosotros. Si Dios solamente nos permitiese lo bueno, entonces todo el mundo sería muy bueno. No hubiese arrepentimiento porque no hay necesidad de arrepentimiento, porque todo sale muy bien. Pero cuando las situaciones cambian y empiezan a suceder lo que nunca hemos pensado ni esperado, entonces empezamos a vivir una vida llena de tristeza, de amargura. Hasta muchas veces hemos llegado a pensar en quitarnos la vida o en movernos, mudarnos o hacer o dejar de hacer muchas cosas. Dios no trabaja así. Dios permite que muchas cosas sucedan porque Él quiere algo más de ti. Es ahí, si en las situaciones difíciles, si en la dificultad el hombre no dobla sus rodillas y reconoce a su Hacedor, mucho menos cuando el hombre está en bonanza. Cuando el hombre tiene bonanza, tiene holgura, le sobra el dinero, le sobra absolutamente todo, se olvida de Dios porque le atribuye y le da sus cargos a su capacidad, a su integridad y a su negocio y a su viveza. Dios no trabaja así, hermanos. Cuando Dios permite algo en tu vida, es porque Él quiere algo de ti. Ese es el misterio. Es ahí donde se está manifestando la voluntad de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Él permite muchas veces que nos quedemos hasta sin trabajo, sin transporte. Perdemos absolutamente todo. Y salta a la luz una pregunta: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Y si usted es un hombre o una mujer sensibles al Espíritu de Dios, el Señor le va a decir: pues yo quiero tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Y lo que has perdido no va a ser absolutamente nada para lo que yo te pueda dar. Así trabaja Dios. Amén. Amén. Hermanos, la Biblia nos enseña que no vivimos para nosotros, sino para nuestro Dios, para su exaltación, para el reconocimiento de sus perfecciones, para su gloria. En 1 Corintios 10:31 la Escritura dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Nos estamos preocupando por glorificar a Dios? Que los demás al vernos puedan glorificar a Dios, como cuando veían a Cristo enseñar, sanar enfermos o libertar endemoniados. ¿Puede ver la gente el tipo de convicciones que tenemos y darse cuenta que son diferentes y que honran a nuestro Dios? Permítame. ¿Puede ver la gente que somos personas totalmente diferentes? Que en nosotros mora la virtud del Eterno, el poder del Eterno, la gracia del Eterno. Que tus palabras van cargadas de sabiduría, de amor, de dominio propio. Que tus palabras llevan la unción del Santo. Que tus palabras son como espíritu en medio de una necesidad profunda. Eso somos nosotros, hermanos.
Cuando tú eres guiado por el Santo Espíritu de Dios, tus palabras se convierten en vida eterna. Es como un bálsamo para tu espíritu, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Dios tiene la capacidad de llenarte, de hacerte resplandecer donde quiera que tú estés, con quien estés, en el lugar que te encuentres. Pero es una decisión. Cristo es una decisión. Cristo es una determinación. Tú has decidido seguir a Cristo, no importa qué, no matter what, no importa qué. He decidido seguir a Cristo. Es una determinación, hermanos. Está en ti. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Niéguese así. Niéguete a ti mismo. Tome su propia cruz y sigue al Señor. La cruz es su obediencia. Eso es. Síguelo. Síguelo. Amén. Puede ver la gente el tipo de convicciones que tenemos y darse cuenta que son diferentes y que honran a nuestro Dios. Ve la gente que no corremos al mismo desenfreno que ellos, que no caemos en sus mismas angustias, sino que tenemos paz aún en medio de las aflicciones. Somos de esperanza y ejemplo para aquellos que no tienen paz ni esperanza en este mundo en tinieblas. Nos motiva que Dios sea exaltado. Conclusión: si no entendemos estas cosas, seguramente no estamos cumpliendo a totalidad nuestra función. Si hemos descuidado nuestro deber y en lugar de ser luz hemos participado de las obras de las tinieblas, debemos preguntarnos: ¿está la vida de Cristo en mí? Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Cristo y rogar que nos llene con su luz. Hoy es día de salvación. Mañana puede ser tarde. Y si la sal no sirve y la luz no resplandece, solo habrá tinieblas de condenación por la eternidad. Roguemos que sea Cristo resplandeciendo en nosotros y a través de nosotros, que podamos experimentar que es Él quien vive en nosotros, de modo que amemos sus mandamientos y podamos andar en ellos. Esto es, mostrando las únicas obras excelentes que pueden ver los hombres en nosotros para glorificar a nuestro Padre Celestial, de modo que vivamos como lo que Cristo dice que somos, la luz del mundo. Amén. Aleluya. Por eso es muy importante, hermanos, un reconocimiento delante del Eterno. Yo sé que quizás en este momento hayan personas que no han conocido a Cristo. Esta es la oportunidad gloriosa. Ir a los pies del Eterno. ¿Qué debo hacer para recibir a Cristo? Sencillo. Decirle al Señor: no te conozco, no sé quién eres. He oído hablar de ti, pero nunca he tenido una experiencia personal contigo. Señor, a tus pies estoy. Recibe mi vida, Señor. Quiero que tú seas el Dios Todopoderoso. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque estoy cansada de vivir así. Tú eres la luz que alumbras mi vida, Señor. Ayúdame, mi Rey. Eso somos nosotros. Somos atalayas. Tú y yo somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Es el Señor a través de todos nosotros. Gracias, hermanos, por estar presentes en este estudio. Que el Eterno bendiga sus vidas, les supla, les colme de múltiples bendiciones, guarde sus vidas y los haga resplandecer donde quiera que ustedes se encuentren,
que sus palabras se constituyan en palabras de vida eterna para muchos, en bálsamo para las almas necesitadas. Gracias, mis hermanos, por su dulce presencia en este pequeño estudio. Amén. Gracias, mi hermana. De nada. Dios la bendiga.